un error, hay un error. Y los datos, digamos, les dieron esa conclusión, pero después concluyen lo contrario, o sea, lo escriben en las conclusiones lo contrario, pero no, a ustedes les dio que mu s era más pequeño que mu k, o mu dinámico, como lo llaman aquí, ¿sí? Y eso no tiene sentido porque ahí tuvo que haber algún error en la medición. ¿Esto por qué puede pasar? Digamos que normalmente puede pasar porque se hacen como las dos cosas muy aparte. Una persona se encarga como de la parte de la fricción dinámica, la otra estática, o pueden ser errores haciendo lo mismo, la misma persona haciendo lo mismo, el análisis, pero la idea era, ustedes primero hacían la primera parte, que era que se calculaba el coeficiente de fricción estático, levantando muy lentamente la rampa, y en la segunda parte se les decía, coloquen un ángulo más grande que el que encontraron en la primera parte, o sea, no se podía saltar uno a la segunda parte. Muchos grupos, no sé si a ustedes les pasó, pero muchos grupos hicieron eso. Se saltaron a hacer la segunda parte, hacían videos de la segunda parte, no sé qué, y después hacían la primera, y resulta que el ángulo que utilizaron en la segunda parte era muy similar al ángulo de la primera parte o incluso menor, entonces les daban esas cosas raras. Entonces, primero que todo, ahí hay un error gravísimo, ¿sí? Porque no puede darles para las mismas superficies que mu s es más pequeño que mu k. Tiene que ser más grande. ¿Listo? Listo, profe. Hay un error. Vamos a mirar estas otras notas. Esto porque no me deja cómo seleccionar más. Ah, creo que puedo ir navegando en ellas. Espérate a ver. Eso. Creo que me puedo ir moviendo en ellas. Supongo que esta es la de abajo. Entonces aquí dice menor a 1. 0.566%, entonces tiene que poner lo que eso es menor a 1% o algo así, ¿sí? Porque pues 0.566% pues es menor que 1, pero ustedes están comparando porcentajes. Este reporte, ¿dónde está? Este reporte de este valor de 0.353, mira, eso es importante. Voy a anotar acá. Aquí lo que les estoy diciendo es que esto que están escribiendo acá está mal reportado. Esto viene de las primeras clases que nosotros tuvimos. Si tú tienes una magnitud, un valor de algo que es 0.353 más o menos 0.04, este error que estás escribiendo o que están escribiendo quiere decir que tu incertidumbre, que tu inseguridad en las cifras empezó en la segunda cifra decimal. Entonces esta tercera no tiene sentido ponerla, porque tu incertidumbre está empezando en la segunda cifra decimal. ¿Listo? Entonces la forma de escribir esto sería 0.35 aproximamos y pues nos quedan 0.35 más o menos 0.04. Estas dos deben ser consistentes. Quiero decir, tú el error lo aproximas a una cifra significativa, ¿cierto? Y luego tu magnitud principal tiene que tener las mismas cifras decimales que el error. ¿Está bien? De nuevo, ¿por qué? Si tú pones esto así y le pones este error, pues no se entiende. O sea, ¿al fin dónde? ¿El error viene en las milésimas o el error viene en las centésimas? ¿Me hago entender? Sí, profe. Listo. Vamos al siguiente. Entonces aquí dice, este man, ¿por qué se está devolviendo? Ah, aquí hay otros. Bueno, voy a ir bajando, a ver si puedo ver más. Bueno, no sé si les puse, pero las ecuaciones deben ir numeradas, ¿no? Entonces, siempre escribir ahí ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Lo más fácil es que ustedes utilicen el editor de ecuaciones y él mismo se las puede numerar. ¿Ok? Creo que aquí lo puse. Si deben numerar las ecuaciones, en especial las que están usando después. Digamos que si ustedes no quieren, entonces, digamos que las ecuaciones intermedias no es necesario, pero esta, por ejemplo, esta que tienen acá, que es importante, mu es igual a la tangente de alfa, debe estar numerada para que ustedes después, cuando están haciendo el experimento, dicen, bueno, entonces nosotros ya medimos varios ángulos y para cada uno de esos ángulos calculamos mu s utilizando la ecuación 1, la ecuación 2, lo que sea. Y otra cosa es que hay que ser como consistentes entre lo que estamos, los símbolos, ¿no? Porque mira que aquí ustedes tienen un teta, 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 y al final aparece un alfa. Entonces, si uno es completamente riguroso, ninguno de ustedes, o sea, en este informe no se ha definido alfa. Yo lo sé, pero es que ustedes, digamos, tienen que hacer un documento que se entienda para todo el mundo. Entonces, este alfa no tiene, digamos, que relación con este ángulo que tenemos acá. Entonces, esa es otra observación, ¿sí?
Ah, vale, vale. Listo, profe. Espérate, ¿puedo poner a grabar? Esto de pronto le sirva a otros. Así ¿Está creo grabando? que ya pusieron a grabar. Sí, 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 perfecto. Eh, ah, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Entonces, tener cuidado con los símbolos. Esto pasa mucho, pues evidentemente, cuando uno saca, digamos, un marco teórico de un lado, luego escribe otra cosa, otra persona de otro lado, ¿sí? Entonces pasan estos problemas. Y eso es importante que esté claro. Supongo que esta es la misma. Ah, aquí, ¿de dónde surge esta ecuación? O sea, entonces, bueno, tenemos esas tres ecuaciones de arriba, pero ¿y? ¿Sí? ¿De dónde se despejó mu de? Hay que mostrar el procedimiento, o sea, esa es la idea de que lo hagan porque yo les pedí a ustedes explícitamente que lo dedujeran específicamente. ¿Listo? Entonces, por esa razón, digamos, es importante que aparezca. Aquí, digamos, tiene la ecuación del trabajo, está bien, el trabajo, pues, el teorema de trabajo, energía cinética, no hay ningún problema, pero ustedes debían deducir esta expresión que tenemos acá también, o sea, eso hace parte de lo que se les pidió explícitamente digamos, en el enunciado del laboratorio, tienen que deducir esta expresión que tenemos acá, entonces no puede salir así como mágica, ¿listo? Tienen que deducirla porque eso hace parte del estudio en el laboratorio, entonces, ahí dice, supongo que debían deducir esta ecuación. Después dice, coeficiente de fricción dinámico de la madera contra el metal. Dentro de un rango entre 0.2 a 0.6, escoge el valor de μ d igual a 0.375. ¿Por qué? ¿Por qué ese valor? ¿Sí? O sea, yo entiendo que ustedes de pronto buscaron algunas tablas en donde encontraron que la fricción entre madera y metal era 0.2 hasta 0.6, dependiendo de cuál madera y cuál metal. Pero ¿por qué escoger el valor de 0.375? Además, que no es necesario, ¿no? Nosotros lo estamos empezando a medir. Y a menos que ustedes, digamos, tuvieran una tabla que dijera fórmica y además esa F creo que tiene como unos parámetros que la distinguen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tal fórmica de tal material específico y tenemos tal metal específico, entonces encontramos en una tabla específicamente el valor 0.375. Pero el resto, pues no queda claro de dónde sale este valor 0.375 para compararlo después. Entonces, digamos que queda como eso un poco perdido. Eh, Bien por escribir como las predicciones, pero esta no era la única, ¿no? Habían varias predicciones, pero está bien por haberlo escrito. Luego, entonces, está bien, me gusta, digamos, que utilizan como las figuritas para ilustrar. Aquí estamos utilizando un documento virtual y hay muchos grupos que no ponen figuras ni fotos y esas cosas, entonces, pues no tiene sentido, ¿no? Ni que estuviéramos haciendo las cosas a mano. Entonces, muy bien por poner eso. Pero es importante que ya se muestre como el montaje como tal, ¿sí? Entonces, bueno, está bien la tapita, bueno, la cámara, obviamente, el transportador, ¿sí? Y hay una cosa que importante, me acuerdo acá, y es el paso entre el 5 y el 6, porque mira que, primero que todo, digamos, se busca que no se ponga como uno detrás del otro, así numerados, pero bueno, se puede escribir en prosa, pero la idea es que entre el 5 y el 6 no hay conexión. El 5 y el 6 son cosas diferentes, porque en el 5 tú grabaste el procedimiento, entonces vamos a como a recordarlo un momento. En el número 5 acá, estoy hablando de este número 5, ustedes grabaron 5 veces, ¿cuál procedimiento? El de ir levantando la tabla de a poquitos, ¿cierto? Hasta que empezó a deslizar. Entonces lo hicieron la primera vez y les dio un ángulo, lo hicieron la segunda vez, les dio un ángulo, entonces iban anotando los ángulos. Pero ustedes aquí, 0, 1, puse 3, 4, ustedes acá no estaban grabando el video de esto deslizando. Ustedes aquí estaban solamente anotando estos ángulos, luego sacando de acá, pues varios μ veces, y luego sacando el μ s promedio y la desviación estándar, ¿cierto? De μ s. Entonces, esto no es cierto. Digamos que este punto 6 hace parte de otra parte del experimento, que es la parte 2, donde uno empieza a medir μk y para eso sí necesita el videíto de la cosa moviéndose. Entonces, digamos que el procedimiento no es del todo cierto, digamos que debería hacerse como en las partes, pues precisamente se dividieron, por lo menos parte uno y parte 2. ¿Listo? Entonces ahí hay un error como digamos de descripción del laboratorio. Si alguien leyera el procedimiento y quisiera hacer el mismo laboratorio, no podría, porque pues se va a confundir. ¿Me hago entender? ¿Queda clara esa observación? Sí, profe. Listo. De todas maneras, antes de seguir, ¿no? María Camila y el grupo, no vayan a sentir
pues que ese es tremendo regaño, es parte de regaño, sí, pero también te agradezco que estés interesada y estén interesados ustedes en entender cuáles fueron los posibles errores para arreglarlos. Eso es súper importante. Y yo no la única forma de saber cuáles son los errores, pues saber, es verlos cuáles son y que se los expliquen. Y eso se siente un poco incómodo, pero pues eso hace parte, ¿no? Pues es preferible pasar por un momento de corrección y no volver a cometer lo mismo que seguir haciendo lo mismo. Entonces, pues muy bien, listo por el interés de querer saber qué pasó. Bueno, entonces después viene, después de la metodología, los resultados. Entonces aquí hay un análisis. Digamos que estas fórmulas se están volviendo a sacar y ahora se tiene otro ángulo nuevo. Ahora es beta. Entonces ya pasamos por teta, alfa, beta. O sea, están con un montón de ángulos. Y ves que, digamos que lo que uno sospecha como profesor es que evidentemente pues esto lo hicieron diferentes personas e iban pegando. ¿Sí o no? Bueno, pues sí, profe, realmente Sí, ¿cierto? sí. Se distribuye. No Entonces caemos en cuenta en quedar de acuerdo con esos datos. Pero sí, profe. sí, claro. Y lo ideal es que como esto es un documento que es compartido, pues lo mejor es que se vaya haciendo todo directamente en el mismo documento. Así al principio se vea feo porque ustedes después lo arreglan, pero todos van viendo cómo está escrito todo y entonces todo va quedando consistente, ¿sí? Eso es muy importante, digamos que una gran ventaja de tener los documentos que son compartidos en tiempo real y que además ustedes ven los nombres de las personas, ¿no? Ya no les salen animales ahí como conejo travieso y perro bravo y esas vainas, sino que les sale pues los nombres de ustedes, pues eso es útil para que ustedes también puedan como grupo trabajar, eso es lo importante, pero sí, cuando ustedes, digamos, tienen, pegan cosas así por aparte, pues es como si estuvieran trabajando por aparte y no tuvieran conexión ni nada de esas cosas. La idea es que trabajen sincrónicamente también entre ustedes. Entonces, digamos que ahí viene otro problema, pero también hay dos cosas, más ángulos y además otra vez la deducción de lo mismo que ya se había hecho, ¿no? Entonces, ¿para qué repetimos la misma deducción dos veces y eso ya estaba en el marco teórico? O sea, aquí lo que hay que hacer es, hemos medido entonces en esta primera parte, nuestro objetivo es obtener el μs, entonces para esto como se escribe la metodología, vamos a medir 5 ángulos, 5 repeticiones de levantar hasta que empiece a deslizar, es importante hacerlo lentamente y utilizando la ecuación tal, vamos a estimar, vamos a calcular el valor del coeficiente de fricción estático y lo resumimos en la tabla tal, PIN, ¿sí? Más conciso, no repetimos trabajo, entonces aquí de nuevo uno está viendo que pues se están pegando muchas cosas diferentes, o sea, pero es que la misma ecuación, sí, la misma, pero es redundante, tiene otros símbolos, no debería estar acá, etcétera. Y por esa razón pues también se alarga el informe, no es conciso, bueno, pasan muchas cosas. En todo caso, bueno, tienen la tabla. Datos experimentales, hay que ser más concisos en esto de, pues yo sé que esos son datos experimentales, pero pues, ¿qué lo distingue de otra tabla que también diga datos experimentales? ¿Sí? Entonces, es importante que digan, bueno, diferentes ángulos para una inclinación, como se ilustra en la figura tal, para calcular el coeficiente de fricción entre las dos superficies de no sé qué cosas. ¿Listo? Ahora bien, uno queda como incompleto acá, o sea, vamos en la sección 8.1, se ponen los diferentes ángulos, hay un ángulo que se salta harto, ¿no? El de 20, se calculan los coeficientes de fricción y se van. Y entonces, no, ¿por qué pasamos a la 8.2, el dinámico, si no hemos terminado con el 8.1? No hemos terminado con el estático. ¿Dónde está el estático promedio? ¿Dónde está la desviación estándar del estático promedio? ¿Sí? O sea, no podemos reportar un montón de datos y luego más adelante reportar un análisis y más adelante reportar incertidumbres. No podemos dividir de esa manera el tema porque se vuelve muy difícil. Ustedes, digamos, se imaginan que en un libro o en un artículo que tuvieran que leer, primero les dieran un montón de datos, así hojas y hojas de datos, y luego más adelante el análisis de esos datos, y luego más allá las conclusiones. Digamos que todo eso tiene que ir junto, ¿sí? Entonces aquí también se nota pues que obviamente tú pones aquí los datos y yo después pongo el análisis, ¿sí? Cosas de ese estilo. Entonces, no separar los datos de sus análisis, los datos van con sus análisis. Entonces aquí tenemos nuestros datos, hay que analizarlos de una vez. ¿Está bien? Listo, profe. Pues, tus amigos te deben un agradecimiento por ser la que está recibiendo todo. No sé, ellos Entonces, también están escuchando aquí bueno, listo. toda la Pero de todas maneras te tienen que retroalimentación. agradecer
porque tú eres la que está diciendo que sí. Esto pues es para todo y recordemos que es para aprender cómo presentar estas cosas. Si ven que, digamos, la idea es como ser estructurados y ser claros, ¿listo? Esa es como la idea, que el mensaje sea claro. Entonces, bueno, se saltaron acá de una vez al coeficiente de fricción dinámico sin haber terminado de analizar esta otra parte y entonces uno llega, bueno, coeficiente de fricción dinámico. Entonces ahora, digamos, teniendo en cuenta que el cuerpo está en movimiento en el eje X, en la sumatoria de fuerzas se debe igualar por masa, pero eso ya se hizo, ¿sí? Entonces aquí, digamos que no hay que repetirlo el marco teórico, hay que decir, en esta parte, ahora vamos a calcular coeficiente de fricción dinámico, permitiendo que el cuerpo se deslice por una rampa con ángulo fijo. El ángulo que hemos escogido es tanto, ya que en la sección 8.1 nos dio que el coeficiente de fricción estático corresponde a un ángulo tal. Entonces debemos escoger uno mayor. ¿Me hago entender? Y entonces ya, listo, queda claro qué es lo que están haciendo. Con lo que están diciendo acá, no, pues yo que sé del informe, yo sé qué es lo que están haciendo, pero no es claro para alguien que esté leyendo este reporte, ¿sí? Y luego viene pues esta figura que es una locura, ¿no? Porque, digamos que los colores a naranja y eso no pasa nada por ahora, pero ¿cuáles son los errores que pues, me parecen que son importantes corregir en esta figura? Velocidad versus tiempo, ¿de qué? ¿Sí? El título tiene que ser descriptivo. Si yo pongo una gráfica de velocidad versus tiempo y pongo otra con otros datos, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Entonces, para una masa que cae con una rampa, un ángulo fijo igual a tanto, o sea, tenemos que ser más claros. De nuevo, empiezan a aparecer ecuaciones que se supone que ya las describimos y las explicamos en el marco teórico, ¿sí? Entonces no deberían aparecer estas ecuaciones otra vez acá, otra vez como si fuéramos a deducir todo. Eh, Aparece la pendiente bien. Esto estuvo bien, fue de los pocos que lo pusieron, aunque está mal reportada, ¿no? Otra vez, miren, 0.02 y 0.678. De lo que hemos dicho, ¿cómo se debería escribir este número correctamente? Si el error empieza en la 0.68. 0.68 más o menos 0.02. Y ahí ya está mejor reportado, pero faltan las unidades. La pendiente de esto, ¿qué es? ¿Qué unidades tiene? Como esta vaina está en metros sobre segundo, y esto está en segundos acá, pues entonces, Metros sobre segundo cuadrado. metros sobre segundo cuadrado. Perfecto, y así es como la debemos reportar. No podemos olvidarnos de las unidades ni de la consistencia entre eso. ¿Bien? Y el punto de corte, pues también hay que escribirlo bien. Bueno, aquí está como esto por X más el punto de corte. El punto de corte también tiene unidades, que serán metros sobre segundo, porque pues por eso está cortando ahí. ¿Ok? Ese sí está bien escrito. ¿Sí ven? Sí coinciden las tres cifras decimales con las tres de acá. Sí está bien escrito, pero le faltan las unidades. Entonces, bueno, ahí viene esto. Digamos que idealmente también será bueno explicar estas fluctuaciones, tratar de pensar por qué ocurren estas fluctuaciones, sí, eso, digamos que uno espera que se expliquen, pero no es obligatorio, pero uno espera que ustedes, digamos, lo piensen, y esas serán como las observaciones como tal de la gráfica. Entonces, la gráfica otra vez, ¿no? Es un print screen o yo no sé, viene en TIN, lo ponen acá y se sigue, pero de nuevo está generando confusión. Hay datos mal reportados que no es culpa del de que hizo la gráfica, ¿no? No es que ahorita, sí, entonces me debe una cerveza, ni nada de esas vainas, ¿no? Es culpa de todos, porque todos deben revisar que la figura esté bien hecha. Todos, absolutamente todos deben revisar que eso sea consistente. ¿Listo? Por eso es que digamos que la política de repartirnos el informe no es muy eficiente. Realmente no es muy eficiente porque al final, digamos, pensar que un informe, un reporte, un trabajo en grupo se va a hacer pegando cosas independientes, pues realmente eso no va a funcionar, porque debe haber una coherencia transversal en todo el documento y todos, o sea, si son 5 personas, 4 o 6 personas, pues teniendo todos esos ojos mirando, rápidamente descubren todos estos errores y los corrigen. Pero si hacemos eso de dividirnos, lo que va a resultar es que como nos dividimos, cada uno se preocupa de su parte, pegamos todo el último día y como se fue, se fue. Y bendición, pero pues qué bendición, o sea, qué tal Dios modificando mi pensamiento para que yo les ponga 5 en vez de curar el cáncer de un niño? O sea, los milagros no hay que gastarlos, ¿no? Y hay que merecérselos, pues entonces digamos, tener cuidado con esto también, ¿listo? ¿Queda claro entonces la observación acá? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, bueno, seguimos. Sí, profe.
Gracias, listo. Yo de todas maneras trato, si ven que los comentarios no resumen todo lo que pienso, por eso digamos que al final uno pasa aquí como por varias etapas. Y al final llega como la resignación y al decir, pero que, ¿cómo hago para que sea mejor? Entonces, por eso de verdad les agradezco que quede este video grabado para los demás y se los voy a compartir a los demás también después, explícitamente para que lo vean, porque no crean que ustedes son los únicos que cometieron estos errores. Esto, mejor dicho, es común en todo el mundo y las notas pues no fueron muy buenas. De todas maneras, a pesar de que el informe es muy corto. Entonces, tenemos que aprender a mejorar esto. Bueno, otra vez más ecuaciones, ya sabemos que esto no lo necesitábamos. Y aquí vienen algo que yo me pierdo. Y es, ¿de dónde salió esto? Ya que los tengo acá, ¿me pueden explicar de dónde salió ese valor? Muy buena pregunta, profe. Sí, yo lo calculé, pero la verdad tendría que volver a revisar el Word en el que lo hice porque no me acuerdo Sí, bien, pero muy buena pregunta, si tienes razón. pero más o Creo menos que sí. Y de nuevo, no es tu culpa. O sea, yo sé que tú hiciste varios cálculos. Yo recuerdo de hecho que tú me estabas preguntando sobre estas figuritas, que si estaban bien hechos y que yo los revisé y te dije que sí. O sea, está muy bien. Pero entonces, ojo, no es culpa de él, sino culpa de todos, ¿no? Eh, ¿Cómo se calcula eso? Entonces es la propagación de incertidumbre, ¿sí o no? Si nosotros tenemos esta expresión para el mío dinámico y nosotros tenemos que esta aceleración es un A más o menos delta A, entonces recordemos que uno saca un mu, digamos un mu 1 que será utilizando todo eso con una más delta A, y luego saca un mu 2 que será utilizando todo eso con una menos delta A, pues porque de la regresión lineal nos salen estos errores, este error, pues, no estos errores, sino este error. Y como esto nos da dos mu's, entonces uno al final tendría que el error en mu sería igual a 0,5, la propagación del error, ¿no? Mu 1 más, perdón, menos mu 2. Menos mu 2. Bueno, esto es un valor absoluto porque no sabemos cuál es más grande. Vamos a dejarlo así. Aquí es sencillo, lo pensamos así simplemente porque tenemos un solo parámetro que varía. Entonces estamos propagando el error de la aceleración, que lo calculamos de la regresión lineal, hacia el mu. Y ahí, pues yo sinceramente dudo mucho que eso les va a dar 0,02. ¿Sí? Eso seguramente les da otra cosa. Entonces, esto aparece así, ¡tin! Magia. Y de nuevo, yo sé que pues, puede ser que se haya dado de esto, pero lo más probable es que no. Entonces, es un valor que aparece diferente, pero pues sí está bien, pero de todas maneras hay que reportarlo bien, ¿no? Será 0,34, más o menos 0,02. Entonces, no olvidar también esa propagación del error, chicos, ¿sí? Al final a nosotros nos interesa es esto. El reporte y su error y analizarlo inmediatamente. De nuevo, miren que ustedes, ay, yo me iba a ir, aquí terminan y se pasan de una vez a la otra parte utilizando el coeficiente, pero como que no, o sea, no nos quedemos en un reporte. Reporte quiere decir que ustedes simplemente cogen, calculan una cosa, calculan la otra, botan ese número y sigue. Lo más importante es que analizan ustedes de ahí. Entonces, antes de seguir a esta sección 8.3, ustedes dicen, listo, esto fue lo que nos dio. Primera cosa, si nos dio que este mu k es menor o igual que mu s, eso es como una primera validación, ¿cierto? Segunda cosa, 0,02 porcentualmente comparado con 0,34, ¿sí? El porcentaje, ¿es grande o es pequeño? Entonces esto nos está diciendo si esta medida es precisa, ¿no? La exactitud no la conocemos porque no sabemos bien con qué comparar, aunque ustedes escogieron por allá arriba un valor como digamos un poco al azar, pero por ahora, como realmente no tenemos certeza de con qué podemos comparar, pues simplemente comparamos esta precisión y no la exactitud. Entonces falta ese análisis antes de seguir, ¿sí? Yo no puedo simplemente reportar estos datos y me voy corriendo, tengo que analizarlo. Eso es la parte en la que ustedes pues, contribuyen al entendimiento también de los datos. Entonces tenemos eso, luego pasamos al 8.3, saltamos al 8.3. Entonces yo les pongo ahí muy desordenados desde el marco teórico porque precisamente otra vez estamos teniendo un montón de ecuaciones que están bien deducidas, pero esto debería estar en el marco teórico. Y aquí sí aparece la deducción del valor de la pendiente, ¿verdad? Que era el que se pedía ya que estaba incompleto. Entonces, está desordenado, no incompleto. Hay que tener cuidado con eso. Pero creo que esta parte ya ustedes entendieron lo del orden y lo del marco teórico de eso, ¿cierto?
Sí, profe, ya. Sí, profe. Listo. Y digamos en el marco teórico, ustedes al final simplemente enumeran esta última ecuación, digamos la pendiente es igual a 2g de seno de beta menos mi coseno de beta, colocando esos dibujitos allá en el marco teórico y eso. Y entonces acá simplemente dicen, listo, entonces ahora vamos a determinar nuevamente el coeficiente de fricción cinemática operadora utilizando el teorema de trabajo y energía, asumiendo que se cumple. Para esto utilizaremos la ecuación tal, ¿sí? Que predice que una gráfica de b al cuadrado en función de la distancia tiene que ser una línea recta con una pendiente tal, ¿sí? Como muestra la ecuación esta. Entonces después dicen, los datos que obtuvimos de la rapidez al cuadrado en función de la distancia están en la figura tal. Entonces de nuevo, velocidad al cuadrado versus la distancia, ¿pero qué? De una partícula que desliza sobre un plano inclinado a un ángulo fijo igual a tanto, ¿sí? Ser más explícitos, que yo entienda, que yo solo de leer el título pueda entender qué es lo que está ahí. Sacamos la pendiente, de nuevo, ¿ustedes qué dicen? ¿De la pendiente está bien reportada o le falta algo? Exacto, los Las dígitos. unidades. Las Las unidades. unidades faltan, ¿sí? Está bien reportada, miren que el número decimales del error coinciden con el número decimales de la medida principal, pero faltan las unidades. Y el punto de intercepto, el B, ¿está bien? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Está mal reportado y le faltan las unidades también. Eso. Ujú. Y bueno, ahí viene pues también digamos un poco lo de los colores, ¿no? El color verde fosforescente, pues yo no tengo problema, pero hay personas que tienen ceguera a los colores y precisamente no pueden ver bien el verde, entonces no van a ver estos títulos, ¿sí? Hay que ponerle unidades también a nuestras... siempre los ejes tienen que tener unidades, ¿no? ¿En qué unidades está esto? ¿Sí? ¿Listo? ¿En qué unidades está lo otro? Bueno, etcétera. Pero de todas maneras, una cosa loable que pues, los felicito, está bien, es que pongan aquí los parámetros, porque hay muchos grupos que ponen aquí simplemente como lo que sale por defecto, dice David, línea, ajuste lineal, no sé qué. Eso no da información, ¿ok? Eso no da ninguna información. En cambio, si ustedes ponen esto, eso sí da información. Entonces, muy bien, o sea, esto está bien, manténgalo, simplemente repórtenlo bien, escríbanlo bien con las unidades que son, pero no empiecen a hacer el análisis otra vez acá. Obviamente esto viene de copy-paste, ¿no? Entonces tú te encargas no sé qué y tal, y, y pegan eso ahí y eso arman ese collage. Y recuerden, ustedes no están armando aquí un collage artístico contemporáneo de presencia-ausencia, interpretación artística, sino que estamos hablando de un documento estructurado, coherente, entre todas sus partes. Entonces esto lo rompe, ¿bien? Eso es lo que sucede ahí. Entonces, bueno, aquí aparece un análisis, de nuevo aparece esa incertidumbre 0.04 que, quién sabe cómo fue que se sacó, ¿cierto? No sabemos. Y aquí viene como un análisis que no hace parte del documento, si ven que eso está metido como dentro de la imagen. Y aquí viene otra cosa. Entonces, primero, ¿qué podrían haber analizado ustedes acá? Digamos que ustedes calculan este valor de 0.353 y entonces este es un μk por otra metodología, lo va a llamar, bueno, en vez de 2 lo va a llamar B. Y el que ustedes habían tenido antes en el enunciado anterior era el μk A. Entonces sería compararlos entre ellos, ¿cierto? Compararlos a ver si nos dieron cercanos o no nos dieron cercanos, que es una cosa que hacen ahí. Pero esto del valor teórico, pues esto realmente no tenemos ni idea si esto se corresponde o no. Entonces digamos que esto sobra. Compararlos entre ellos. Si esto les da muy parecido, entonces ustedes dicen, sí, por el segundo método nos dio parecido, entonces confiamos en que esta medida sí es robusta porque por dos maneras diferentes nos está dando igual. Además, vemos que sí se cumple el teorema de conservación de la energía porque el teorema de energía-trabajo, porque la figura se ve que la tendencia sí es lineal, aunque hay unas oscilaciones alrededor, pues la tendencia es lineal. ¿Listo? Y también comparar pues este μkb con su propia incertidumbre propagada para ver si es precisa o no es precisa. Y entonces uno incluso podría decir, bueno, los dos valores de μk me dieron muy cercanos, pero me da más preciso utilizando la metodología 1 o la metodología 2. Y con eso pensamos que es preferible utilizar la 1 o la 2. Siento ese análisis que se puede hacer ahí, ¿sí? Pero dentro del documento, ahí al lado, dentro de las mismas figuras, bueno, perdón, no dentro de las mismas figuras, al lado de las figuras, para que todo sea conciso y uno pueda como ver ahí directamente la relación. Entonces aquí viene ahora otra sección que es el análisis de resultados, o sea, y entonces todo esto que se había hecho acá no fue análisis, que esto hace parte, ¿no? Entonces ahora supongo que viene es una interpretación, ¿no? Entonces vuelven a aparecer las ecuaciones, ¿cierto? Pero realmente aquí no se dice mucho, ¿sí?
Aquí no se está diciendo mucho en este análisis, porque obviamente se quedaron sin qué decir, porque ya hicieron como los cálculos de los MIUS, los cálculos de todas esas incertidumbres, aunque estén mal, digamos, pero ya hicieron como esos cálculos. Y aquí ya no saben qué decir, entonces están un poco repitiendo lo que se decía en la metodología, ese tipo de cosas. Vuelven a poner ecuaciones, ¿sí? Lo de las pendientes. Vuelven a poner exactamente lo mismo, pero si ven que no, realmente no hay nada nuevo. Profe, pero una pregunta. Sí, O sea, por ejemplo, es que nosotros siempre organizamos los informes como resultados y análisis de resultados. Entonces, para corregir lo que nos estás diciendo, en los resultados podríamos poner como los cálculos que se hicieron y en el análisis de resultados ya así todo lo que analizamos o cómo lo podríamos ya. organizar ahí. Cálculos, marco teórico. Ver, digamos, derivaciones. Si tú ya te refieres es a que te dio, no sé, que mu era igual a tangente de teta menos, bueno, sí, no recuerdo bien, creo que algo así, ¿sí? Si a esto te refieres como cálculo, como a reemplazar, en esto va en el análisis y resultados. Entonces, más bien, digamos, la sección la vamos a llamar análisis, más bien. Si quieres para que quede claro qué es lo que debe haber. Resultados y análisis, junto. ¿Sí? Entonces viene como parte 1. Entonces tú pones tus resultados de la parte 1 y tu análisis de la parte 1, o sea, para que quede completada la parte 1. Luego viene la parte 2, ¿no? Dentro de esta misma sección, tus resultados y tus análisis de esos resultados. Y puedes, por ejemplo, en estos análisis referenciar cosas que ya hiciste antes. Pero, por ejemplo, tú, para la parte 2, ¿cómo puedes tú escribir, digamos, datos de la parte 2? Si para la parte 2 tú tienes que conocer cuánto era el ángulo que daba en la parte 1. O sea, tenías que haber analizado los datos de la parte 1. ¿Listo? Entonces, no partirlo como primero un montón de resultados y resultados y resultados y luego unos análisis de estos resultados y otros análisis de... Queda muy desestructurado, digamos, eso no fue la forma en la que, digamos, les recomendé que lo hiciéramos al principio, cuando hicimos esa clase como de informes, sino que los análisis y los datos van juntos, o sea, yo presento unos datos y los analizo. ¿Entendido? Ah, ok, profe. ¿Y también las gráficas? O sea, ¿las gráficas también irían ahí o esos Claro, van...? claro, porque es que las gráficas también hacen parte del análisis. Tú, por ejemplo, de una gráfica entiendes mucho más que una tabla, ¿cierto? Y una gráfica ya es un análisis, estás representando tus datos de alguna manera en donde puedes extraer información. Entonces, digamos que por cada como objetivo o cosa que tú quieras estudiar, tú tienes como, escribes como tu objetivo, o sea, ahora queremos medir tal cosa haciendo uso de no sé qué, no sé qué, no sé qué, y luego entonces medimos tal cosa, ¿cierto? Entonces los datos se representan en la figura tal y de ahí podemos obtener, y viene tu análisis, o sea, el análisis hace parte también, pues las figuras hacen parte del análisis, y todo eso va junto, y luego viene el otro, y podemos referenciar cosas que ya hicimos antes. Ah, listo, listo. Es más claro, listo, es más claro así que partirlo por pedazos. Yo no podría referenciar resultados. De nuevo, digamos aquí hay una dependencia. La parte 2 no la podía hacer antes de conocer los datos de la parte 1. Pero si yo divido mis datos, digamos lo bruto que obtuve de los análisis y los separo y los pongo aparte, pues me va a ser muy difícil poder estructurar apropiadamente esto. Eso es como un flujo. Entonces esa es la recomendación para la presentación. Y si ves de todas maneras que es más claro cuando yo tengo qué voy a hacer, ¿sí? ¿Qué obtuve? Y lo grafico, y luego qué saco de ahí, qué información saco, es mucho más claro que qué obtuve, qué obtuve, qué obtuve, qué obtuve, qué obtuve, y más adelante, entonces de esa primera parte de qué obtuve por allá atrás, entonces analizo esto, no sé qué, y luego al final vuelvo a escribir análisis y entonces ya no sé qué escribir porque lo tengo como todo disperso. Entonces es por esas razones, para ser más concretos. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Y entonces, mira, ya aquí viene entonces incertidumbres y errores. Entonces, eso ya lo escribimos antes, pero acá, por ejemplo, en todo esto no me explicaron cómo calcularon esos 0.02, esos 0.04, eso hace parte de las incertidumbres propagadas. Entonces aquí dice mucho, pero dice poco. Esto favorece mucho, que ustedes escriban esto así separado todo, favorece mucho el informe Frankenstein, ¿cierto? El favorece mucho el como tú te encargas de poner las figuras, tú te encargas de poner el análisis, tú te encargas de poner las incertidumbres, ¿sí o no? Eso lo favorece.
pero no favorece el informe, porque todo eso va junto. Entonces, por eso yo les digo es que ustedes tienen que también trabajar sincrónicamente y juntos, ¿sí? Para poder ir analizando entre todos, o sea, es que esto es muy difícil que un informe de laboratorio se arme bien por pedazos. Pueden ir pegando cosas, se pueden distribuir cosas, pero tienen que en un momento hacer una reunión para como vamos a finalizar tal sección para ver cuánto nos da, cómo estamos analizando y todo eso. Eso es inevitable. Y además, eso es importante porque todos tienen que tener claro todo lo que se hizo, porque ahora yo les voy a empezar a preguntar a ustedes también cosas experimentales, porque ya me he dado cuenta que eso es como necesario, ¿sí? Eso también es una competencia, una habilidad, y los informes no son suficientes para evaluar eso. Entonces, por ejemplo, en el examen parcial les voy a poner una pregunta muy parecida a esto. Salen los datos con incertidumbres, entonces tiene que calcular algo y reportarlo apropiadamente. Y eso pues entonces va a ser algo pues es una habilidad que ustedes tienen que, es de las, que tienen que desarrollar y adquirir durante este curso y pues que se debe reflejar en otros cursos. ¿Alguno de ustedes es de química, ingeniería química? Sí, profe, Sí, Camila y yo. sí, Eso, y profe. ustedes hacen informes todo el tiempo, pero seguramente no son exactamente iguales a estos, ¿cierto? Sí, es que por eso te preguntaba, porque es que nosotras en química manejamos lo que yo te decía, o sea, como resultados, o sea, tablas aparte, cálculos aparte, y aparte, o sea, sería ya en el análisis lo referenciamos, como que tipo en el cálculo uno se dio esto, ta, ta, ta. Ujú. Pero, y es diferente a Exactamente, como tú nos profe. acabas de Sí, yo me decir. imaginé, yo me imaginé que por eso era que venía tu pregunta y por eso les pregunté lo de química, pero no, es que eso, digamos, depende mucho como del área. Yo me imagino que es que allá es útil separar precisamente esos análisis, separar, porque de pronto las tablas muy extensas o algo así. Pero es que miren que aquí yo les he dicho a ustedes, y eso pasó en otros grupos, que no pongan esas tablas. Hay unos grupos que reportaban, digamos, toda la tabla que les salía de tracker de distancia en función del tiempo, ¿sí? ¿Eso para qué nos sirve? Nosotros mirando esas tablas no vemos nada, nosotros como seres humanos. Entonces, esas tablas aquí no son importantes y sí llenan mucho espacio. En cambio, por ejemplo, en química, de pronto esas tablas son útiles. ¿Qué es más importante acá? En nuestro caso, dibujar, ¿cierto? Hacer la figura. En cambio, ya en química probablemente no tiene sentido, ¿no? Como dibujar una reacción, porque ustedes no tienen gráficas de cosas en función del tiempo. Entonces, digamos que el área cambia. Entonces, por esa razón, acá como nos estamos concentrando sobre todo en representar los datos gráficamente y en usar las tablas solamente para resumir información al final. Entonces, por esa razón es que hacemos el análisis de esta forma, porque no necesitamos poner esas tablas extensas que nos van a hacer perder un poco nuestro hilo. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, bueno, aquí vuelven a aparecer, bueno, otras deducciones que sí, están correctas, pero no aplican, bueno, incertidumbres. Y luego vienen las conclusiones, entonces de nuevo, miren que poner las conclusiones así como una imagen copiada de otro lado, cambia el formato, no se entiende qué están haciendo, ¿sí? No, aquí hay algunas incertidumbres que sí se están propagando, pero pues no hay nada explicado. No, o sea, digamos que yo entiendo y es algo que se ve recurrentemente y es la primera vez que se hace un informe, entonces como uno les ha dicho mucho lo de las gráficas, entonces esos lo llenan de gráficas. No estoy hablando de usted, les estoy contando mi experiencia cuando uno está recibiendo informes. Entonces, se llena de gráficas porque dicen como, no, es que este man lo que quiere son gráficas, entonces lo va a llenar de gráficas. Entonces uno va, no, pero no es solo escribir gráficas, hay que hacer tablas. Entonces llenan eso de tablas y gráficas. No, hay que analizar. Entonces hay que sacar incertidumbre. Entonces llenan eso de incertidumbres, pero no se entiende. Digamos que el punto no es que yo quiera, desde que yo vea por encima, figura, chulito, tabla, chulito, incertidumbre, chulito. Digamos que esa no es la idea, porque yo no estoy revisando el documento haciendo eso, ¿no? No sé si se han dado cuenta, a mí me cuesta eh, ponerme a leerlo, tratar de entenderlo, todo ese tipo de cosas. A mí me cuesta tiempo y toda esa cosa, pero digamos que es lo que hace parte de mi compromiso hacia ustedes, también por el tiempo que ustedes invirtieron haciendo el informe, ¿sí? Entonces debe ser recíproco. Entonces yo no estoy simplemente contando cuántas figuras pusieron y gana el que más tenga, y no es ese tipo de cosas. Yo lo que estoy viendo es si reportaron bien, entendieron lo que hicieron, saben aplicar esos métodos de análisis. Entonces, digamos que poner simplemente una figura ahí de unas cosas sin explicar, sin el por qué. Si ustedes ponen algo y la única respuesta al por qué es porque a ese man le gustan las incertidumbres o porque toca poner incertidumbres y ya, no lo pongan. Solamente coloquen lo que de verdad les ayude a entender mejor los datos. O sea, recuerden que el informe, pues aunque yo lo reviso,
El informe es para tratar de entender lo que midieron, para tratar de ver si esas hipótesis que ustedes plantearon se cumplieron o no, si hay que mejorarlas o no, si lo que midieron está bien medido o no. O sea, y entonces digamos que lo que presenten, que vaya hacia eso, no que vaya como a que al profesor le gusta ver incertidumbres, entonces pongámosle un montón ahí, que no sea eso, ¿listo? No estoy acusándolos de eso, sino que quiero decirles que se concentren, digamos, no hacia qué es lo que yo quiero ver, sino que a lo que se mete en el informe, pues sea útil para el análisis, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá se puede afirmar que mu k es menor o igual que mu s, pero los datos que ustedes reportaron les dio al contrario, entonces esto es una contradicción en las mismas conclusiones, que seguramente algunos de ustedes se dio cuenta, o todos, pero dijeron, no, ya no alcanzamos, ¿sí? Eso fue, no sé, a las 11:50 o lo que sea. Ya no alcanzan a arreglarlo. Por eso es que uno tiene que con tiempo, pues, tratar de ver estas cosas. Hacer unas gráficas preliminares. Las gráficas las pueden hacer rápidamente solamente para ver tendencias y después las hacen bonitas, con colores y fosforescentes. Bueno, tratar de bajarle un poco la fosforescencia, pero tratar, digamos, de hacer esas gráficas preliminares como para ver que los datos se vean bien. Porque es que si los datos no se ven bien, si ustedes acabaron de hacer el experimento, lo pueden repetir rápidamente, pero si ustedes lo hicieron hace 3 días, ya están más ocupados, más cansados, tienen pereza, bueno, lo que sea. Y entonces ya no va a ser más fácil volverlos a tomar, ¿sí? Y les va a costar mucho más. Entonces, por eso es que uno hace el experimento y rápidamente es el análisis preliminar. No el que va a estar en el informe, pero sí preliminar como para darse idea de que las cosas estén bien. Y pues con eso terminamos como la realimentación. No es necesario que ustedes, digamos, pongan muchos libros, ¿sí? Todas estas figuras que vienen en los anexos están bien, bueno, pero bueno, creo que ya es suficiente y creo que queda claro más o menos lo que se puede mejorar. Sí, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta. En la introducción, ¿qué observaciones nos puede dar? Porque vi que nos fue un poquito mal ahí. Digamos que si ustedes miran la rúbrica que yo les envié, les voy a enviar una rúbrica que es la misma, pero cambian los pesos ahora. No sé si se fijaron, pero los pesos cambiaron un poco para darle más énfasis hacia el análisis. Y ahora, digamos, estoy colocando unos ítems extras que sean como, hace caso, pues, como que sigue las instrucciones y cosas así, pero sigue siendo la misma básica. En esa rúbrica, si ustedes se paran ahí sobre cualquiera de las casillitas en la introducción, lo que se espera que ustedes pongan en la introducción es básicamente como esos objetivos, que es lo que tienen acá, y ese marco teórico bien explicado, que sea claro, que las ecuaciones estén numeradas, que sea lo que se va a utilizar en el laboratorio, que no esté disperso, que sea consistente, sí, que no sea alfa, beta, teta, bueno, un montón de cosas, que sea claro entonces al final en la introducción, digamos, qué es lo que se va a medir, o sea, de este marco teórico salieron estas predicciones, entonces vamos a medir esto y así, 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 para ver si se cumplen estas predicciones y para ver si podemos entonces obtener miocardio y todo ese tipo de cosas. O sea, que quede claro exactamente qué se. Entonces, son como resumir esas observaciones que dice el marco teórico ahí hacia la introducción. ¿Listo? Más o menos, profe. O sea, que debemos como agregar a la introducción un poquito del marco teórico y en la introducción decir los objetivos. Sí, espérate, entonces voy a abrir la rúbrica, ¿listo? Aquí en el computador, simplemente para ver qué más ítems hay. Ustedes, aquí estamos hablando sin que tengan mala nota más, pues no les va a bajar más por lo que me digan o algo así. ¿Ustedes revisaron la rúbrica al hacer el informe? Pues sí, yo me acuerdo que teníamos una foto de la rúbrica y ahí estábamos pues usándola. Pero sí, Pero la pues rúbrica solamente les sirve para ver las secciones, más no lo que deben contener, ¿cierto? Yo les mandé a ustedes un Excel hace un tiempo, hace harto tiempo. ¿Ustedes han abierto ese Excel? Yo creo que no, ¿cierto? Sí, pues no, pues yo lo abrí, ¿Hace cuánto? pero pues no me quedaba. Dime. ¿Hace cuánto lo abriste? ¿Hace poco? Sí, hace poco para hacer, para comprobar si estaba bien, pues como yo me encargué de hacer el marco teórico, pues para comprobar si estaba en el marco teórico, ya que en eso nos había ido regular según la rúbrica que tú nos habías calificado en el primer laboratorio. Entonces Ajá. yo me puse a leer como a la vez la introducción, el marco teórico,
Y pues ahí noté que creo que la introducción no es solo la introducción, sino que también unes otras cositas. Sí, sí, sí. Entonces, y muy bien por haberlo mirado. O sea, precisamente si a uno le dan una rúbrica, pues uno tiene que mirar qué está ahí. Entonces, miren, en el resumen hay 4 ítems en el resumen. Entonces, en el primer ítem dice, el informe contiene un resumen que va acorde al experimento realizado. O sea, primero que tenga un resumen y que sea como apropiado. Pues digamos que no empiecen a echar como carreta de si tú vas a ir en una nave espacial y quieres medir, no sé qué, y ahí termina hablando de coeficiente de fricción, yo no sé, pero ¿qué tiene que ver la nave, sí? Entonces es eso. Luego el segundo ítem que se califica en el resumen dice, presenta una breve motivación de la práctica. Entonces, sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Queremos medir el coeficiente de fricción, cinética, estática, no sé qué, superficies, utilizando diferentes métodos. Entonces, pues dice descripción de la práctica. Entonces, para esto vamos simplemente a utilizar un plano inclinado, primero a un ángulo variable, en el que vamos a estudiar la fricción estática, y luego en un ángulo fijo para estudiar la fricción cinemática. Es un resumen muy corto de lo que se va a hacer y ahí está una breve descripción de la práctica. Y luego también dice que las conclusiones incluidas en el resumen son derivadas de los resultados obtenidos. Y el modelo, entonces, el resumen, un abstract, debe tener también como que obtuvieron. Entonces, ustedes deben poner ahí, entonces obtuvimos, que ustedes lo vieron acá, ¿no? Ahí ustedes están colocándolo, sino que reportaron mal los datos y aparecen unas incertidumbres que no explicaron de dónde salieron. Entonces, digamos que en cierta forma esos datos de las incertidumbres están mal. Pero entonces deben incluir esos resultados y decir, pues, si les dio bien o mal. Entonces, esa parte era ahí, déjeme ver. De hecho, por ejemplo, ahora en la introducción. Entonces dice, el contenido dispuesto en la introducción es concreto y todos los párrafos se conectan de forma coherente entre sí. Creo que esto me quedó muy grande, no alcanzo a leer del todo. A ver. Sin parecer un listado, ¿sí? Entonces ahí van los objetivos, ¿sí? Van los objetivos y tiene que estar también el marco teórico. En la introducción va el objetivo y el marco teórico. Si ustedes desean, los objetivos pueden estar así como separados en general y específicos, eso está bien, ¿listo? Pero digamos que los objetivos, digamos que un objetivo no es analizar una gráfica, por ejemplo. Un objetivo es, los objetivos de este laboratorio, ¿cuáles son? Fundamentales. Medir el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinemático entre dos superficies, ¿sí o no? Sí, profe. Para eso, exacto, para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar trackers, iDavis, una rampa, pero los objetivos son esos. Entonces uno tiene que decir, mi objetivo, digamos, específico es medir el coeficiente de fricción estático utilizando un plano inclinado con ángulos variables. Segundo objetivo específico es medir coeficiente de fricción cinemático de dos maneras diferentes. Uno, utilizando la dinámica, las fuerzas y la aceleración, y otro, utilizando el teorema de conservación de la energía. Y de paso, entonces, otro tercer objetivo específico será verificar si se cumple o no el teorema de energía cinética a trabajo. El cómo lo hacemos, eso ya no es un objetivo, ¿sí? Porque el objetivo no es hacerlo con Tracker. Vamos a utilizar Tracker para hacer eso como una herramienta de trabajo. Entonces, bueno, eso es una cosa de los objetivos. Entonces, ahora sí creo que ya está completo, sin hacer un listado. Entonces, otro ítem es toda cuestión presente en el informe está enumerada y explicada en el cuerpo del documento. Entonces, como ustedes pueden ver, pues eso no se cumplía. Tiene la introducción que tiene citas a los textos consultados y las frases citadas, no sé qué, de los autores, y todas las citas son relevantes. Hay muchas citas, y eso no se los niego, hay muchas citas, pero es que no hay, digamos, para lo que estamos haciendo acá, no había que citar tanto esos documentos. Yo no sé si eso también se encargó solo una persona de las citas, pero miren que como yo los puse a ustedes a deducir las ecuaciones, porque eso yo se los pedí explícitamente, ese era un trabajo que debían hacer, no podíamos citar tanto, digamos que si ustedes al final deducen el coeficiente de fricción en un plano inclinado, ¿qué habríamos que citar? Pues el libro de física donde se define, no sé, la fuerza de fricción como mu k por n, pero no habría que citar ese resultado de otro documento. Entonces, ojo, porque las citas tampoco deben estar con un listado gigantesco de un montón de sitios, depende de lo que estemos utilizando y deben ser más bien concretas. No me pongo que haya citas de Khan Academy, incluso de Wikipedia. A veces la gente se la pasa hablando mal de Wikipedia, que Wikipedia, cualquiera puede editarlo. ¿Alguno de ustedes ha editado Wikipedia alguna vez?
La verdad, no, aunque creo que una vez vi la opción de hacerlo, pero no la terminé haciendo. Exacto, o sea, eso no es tan sencillo, no cualquiera puede ir a editar las cosas, ¿sí? Y de hecho, la tasa de errores en Wikipedia es baja comparado con otro tipo de documentos que uno puede encontrar en Internet, ¿sí? Hace mucho tiempo leí una comparación con la enciclopedia británica, pero me tocaba ver el estudio realmente. Entonces, pueden citar Wikipedia, ¿listo? Eso no es que cualquiera puede ir a editarlo y entonces poner ahí cualquier cosa, eso no es cierto. Obviamente uno puede crear wikis nuevas y cosas así, pero eso es rápidamente tiene un moderador que puede aceptar o no aceptar los edits. Entonces, eso también se puede citar, pero la idea no es llenar y llenar y llenar de citas. De nuevo, tratemos de ser más bien concretos y concisos. ¿Listo? La teoría incluida es pertinente para realizar predicciones, experimento, constatar con resultados y se realizan las deducciones necesarias. Eh, Recuerden que en el marco teórico, como usted lo presentaron, las deducciones no estaban ahí. Estaban en otro sitio, pero entonces no cuentan porque no estaban en el marco teórico como tal. Entonces no cumplía completamente este ítem, ¿sí? Y la introducción contiene una pregunta de hipótesis de trabajo a ser verificada en el experimento. Eso falta también en la introducción. Si vieron, o sea, hicieron como un marco teórico, pero al final no quedan como claras. Primero, mu S se va a definir de esta manera. Mu K se va a medir de dos maneras, esta y esta. Si se cumple el teorema de la conservación de la energía, la predicción es que esta gráfica debería ser línea recta y la pendiente es esta. Eso está muy disperso en algunas zonas por allá, pero no queda claro que son como cosas claras a medir y los mecanismos en los que vamos a cumplir nuestros objetivos. Entonces, en la introducción también debe quedar claro eso, ¿no? El marco teórico, ¿para qué nos sirve? Pues para cumplir los objetivos. ¿Y cómo? Midiendo esto y haciendo este análisis o como sea. ¿Listos? Listo, Sí, profe. profe. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, espero que les haya servido. Nos demoramos mucho más que 5 minutos en esta realimentación.